Vamos a hacer este problema de estadística bidimensional con numbers. Lo primero que tenemos que hacer es meter los pares de datos que aparecen en esa tabla. Los del test de cálculo, que corresponde con la variable x sub y, y los del test de lógica, que corresponden con la variable y sub i. Como es bidimensional, recordar que jugamos con pares de datos, con datos que lo que queremos ver es la relación que tienen entre ellos. Entonces metemos todos esos pares de datos y al final podemos poner ya, si queremos, el sumatorio de todos esos valores igual a suma de toda esta columna y la suma de esta columna. Ya tendríamos los dos sumatorios de la columna de x sub i y de y sub i hechos. La columna de x sub i al cuadrado, pues ponemos igual a esta celda, el símbolo de elevado a 2. Intro, procedemos a copiar y pegar como hicimos en la actividad anterior. Y aquí vamos a calcular también el sumatorio de esta columna. Ahora la columna de y sub i al cuadrado, pues exactamente lo mismo que en la columna anterior, pero ahora con la y sub i elevado al cuadrado. Intro y copiamos y pegamos al resto de celdas. Pegar fórmulas y ahora en esta última celda volvemos a hacer el sumatorio de esta columna. Intro. Y ahora en esta columna tenemos que meter x sub i por f sub i, por y sub i, perdón. X sub i por y sub i. Intro y lo mismo. Arrastramos hasta el final y pegamos. Y aquí lo mismo de antes, suma de toda esta columna. Ya tendríamos la tabla hecha. Ahora procedemos a hallar lo que nos piden los apartados. El apartado A, hallar la media de las puntuaciones de cada uno de los tests. Para hallar la media vamos a introducir otra tabla, insertar tabla, aquí abajo, y vamos a ir poniendo cada una de las cosas que nos pide. Media de x sub i y de y sub i. La media de x sub i es el sumatorio de todas las x sub i entre el número total de datos, que como dice el problema es 20. La y sub i igual, sumatorio de la columna de y sub i entre el número total de datos, que nos dice el problema, 20.
Y ya tendríamos las medias de cada una. Lo próximo que nos pide es la desviación típica de cada uno de los test. Primero vamos a hacer la varianza y después la desviación típica. Las fórmulas aparecen en la teoría y la fórmula sería el sumatorio de x sub i al cuadrado partido del número total de datos, que es 20, menos la media al cuadrado. El sumatorio de x sub i al cuadrado partido de 20, y a eso le tenemos que restar la media al cuadrado. Tenemos también la varianza de la i sub i igual a sumatorio de las i sub i al cuadrado entre 20 menos la media de i sub i al cuadrado. Y ahora calculamos cada una de las desviaciones típicas. Acordaros que era la raíz cuadrada de la varianza y la raíz cuadrada de la varianza. Ya tendríamos la desviación típica de cada uno de los test. Ahora nos pide que calculemos la covarianza entre las puntuaciones del test de cálculo y el test de lógica. Covarianza en este caso la voy a poner en esta columna. Covarianza es el sumatorio de x sub i por i sub i entre el número total de datos menos la multiplicación de la media de x sub i por la de i sub i. Y nos daría la covarianza. Para dibujar la nube de puntos vamos a crear otra tabla, ahora solo de cuerpo, con 20 filas y 2 columnas solamente. Y vamos a copiar estos datos que tenemos aquí y los vamos a poner aquí. Y teniendo todo eso ya vamos a crear nuestra nube de puntos. El gráfico de la nube de puntos es este. Y vamos a introducir los datos. Y aquí vamos a tener la x sub i por la f sub i. Como vemos, estos son los puntos representados con las coordenadas x e y. Ahora vamos a arreglar esto para que se vea bien. Arreglar este gráfico para que se visualice bien. Nos vamos a la brocha, nos vamos a la escala del eje X y aquí en mínimo vamos a establecer de mínimo 3,5. Para que empiece en 3,5. Y lo mismo para la escala del eje Y, que va a empezar en 4. Y ya se aprecian mejor los puntos. Si aún así queréis que se vea un poco más, se vea algo mejor, simplemente podéis establecer un valor máximo más cercano, por ejemplo
el 6,5. Y así se ven la distancia de los puntos más separada. Y además podéis modificar, poner el nombre de los ejes, lo que representa cada uno. En este caso el eje X representa el test de cálculo y el eje Y representa el test de lógica. Podemos ponerle un título al gráfico y además también, si nos vamos a la pestaña datos, podemos graduar esto de tal manera que se vean más decimales. Tanto en el eje X como en el eje Y. Y se vean las líneas más juntas y de manera más clara. Todas estas modificaciones os las explicaré en otro vídeo de cara a los ejercicios que hicimos ayer. Y también os comento lo del tema de los decimales. Nos vamos a la brocha y en formato presionamos número y le damos a la I de información y aquí decimos cuántos decimales queremos. Mínimo 3 o 4 decimales. Para hacer los diagramas de dispersión con las rectas de regresión vamos a usar la aplicación GeoGebra o, en su defecto, la web de GeoGebra. Cuando os metéis a GeoGebra Classic os aparece esta pantalla, pero nosotros no vamos a trabajar con ninguna de las dos. La de la izquierda es la pantalla algebraica y la de la derecha es la vista gráfica. Pero nosotros no vamos a usar ninguna de esas dos, sino que vamos a usar la hoja de cálculo. Lo que vamos a hacer aquí es meter las X sub I y la Y sub I del test de cálculo y del test de lógica, todos los datos, los 20 datos de cada una. Y una vez que los tenemos, vamos a proceder a dibujar la nube de puntos o diagrama de dispersión y GeoGebra lo que nos va a hacer va a ser sacar la recta de regresión para calcular el apartado que nos dice que qué puntuación tendrá un estudiante en el test de lógica si ha sacado un 6,2 en el test de cálculo. Tenemos que ubicarnos en la recta de regresión que relaciona el test de lógica sobre el test de cálculo. Y teniendo eso, podremos meter el 6,2 en la variable X y nos dará el correspondiente a la variable Y. La variable X en esta recta de regresión será el test de cálculo y la Y el test de lógica.